Fundación Escuela Libertad presenta Mujeres a Carta Cabal, un espacio para mostrar la fuerza, el poder de la mujer. Conduce Olga Viviana Guerrero. Hola, una vez más les doy la bienvenida a este espacio de Escuela Libertad, Mujeres a Carta Cabal. Agradezco a nuestros seguidores que crecen con el tiempo y por estar con nosotros y además por hacer parte de nuestra comunidad. Anuncio que aparte de nuestras cuentas de Instagram y X, activaremos esta semana nuestra página de Facebook, así que síganos. Soy Olga Viviana Guerrero y nuestra invitada para este capítulo es una mujer que ya conocemos. Ya había estado aquí con nosotros en Mujeres a Carta Cabal y no puedo pensar en alguien que transpire más periodismo. Su trayectoria es simplemente impresionante. Comenzó su carrera en El Siglo, pasó por varios noticieros de televisión y trabajó 2 veces en la Casa de Nariño en temas de comunicaciones. Hoy en día, en línea con el paso del tiempo, tiene un programa de YouTube que se llama Historia Vivida. ¿Por qué? Porque desde el periodismo ha vivido en carne propia la historia de los últimos años en Colombia. Y hoy vamos a hablar de eso, de periodismo, pero no les prometo que sea exclusivamente de periodismo, porque aquí las ideas van y vienen y vamos de la política al periodismo, a la realidad nacional. Aquí se las presento, señoras y señores, Daisy Cañón. Muchas gracias, de verdad, muy querida Gilla, con esa presentación tan elogiosa. Cuando uno le lee la hoja de vida, no es que esté llena de experiencias, sino de años, digo yo. Pero gracias por invitarme, yo encantada de estar aquí de nuevo. Pero Daisy, yo le quiero contar que las mujeres a Carta Cabal vienen acá a la entrevista y casi que todas, no importa la edad, dicen que están viejas. Entonces, pues aquí vamos, aquí seguimos, aquí vamos a hablar de mujeres y vamos a hablar de política y vamos a hablar de periodismo, sobre todo de periodismo. Entonces yo además le voy a preguntar por algo que es muy moderno y que sencillamente no habla de vejez. Cambió de plataforma y ahora hace entrevistas en YouTube y ha sido juiciosa, cumplida, su programa ya tiene una audiencia y lo más importante es que logra convencer a figuras de talante nacional para que se sumen a su programa y hacerle entrevistas. ¿Cómo se siente? Bien, Gilla, yo creo que ha sido una experiencia interesante. Yo digo que el periodismo es uno solo y quiero decir que yo no me siento vieja, me siento con mucha experiencia. Yo tengo un espíritu joven y dicto clases hace muchos años y eso me ayuda a estar en contacto con la juventud. Lo importante del periodismo es que uno mantenga siempre los principios básicos, la ética, la responsabilidad, el buen juicio, pero cambiar de medio es difícil cuando uno pasa del impreso a la televisión o a la radio o a una agencia internacional. A mí me pasó cuando trabajé con CNN, que yo tenía una forma de hacer periodismo en Colombia y ya me decían, no opine, y me devolvían todos los libretos, hasta que aprende uno a trabajar en una agencia internacional. Y cuando llego al periodismo, un trabajo que compartimos con Gilla, con un portal digital, me tocó aprender, ¿y saben de quién aprendí? De la gente joven, de los muchachitos que todavía están en la universidad, y les preguntaba todo, que cómo busco una tendencia, y resulta que las noticias que yo decía, no importaba que no fueran, que yo no supiera buscarlas en tendencia, pero hoy en día aprendí, es importante estar abiertos y dejar de decir, es que yo con eso no puedo, yo siempre digo, yo me le mido. Bueno, el mundo ha dado un giro monumental alrededor de las comunicaciones. Los periodistas de antes han tenido que reevaluarse, reinventarse, aunque odiemos esa palabra, y pensar en otros términos. Al tiempo que llegan genios del manejo de audiencias, nosotros, los de nuestra generación, estamos defendiendo el buen periodismo. ¿Cómo hacer un equilibrio entre esas dos? Bueno, yo creo que hay una cosa que es importante entre lo que es el periodismo digital y el periodismo tradicional, y es la medición de audiencias. Cuando yo estaba en televisión, la medición era el rating, ¿no? Ese era el karma diario, la medición del rating. Sí. Hoy en día, la medición es de las audiencias y es automática. Usted puede ver exactamente cuántos seguidores tiene, cuántas personas vieron su canal, cuántas personas lo reprodujeron, si lo vieron completo o no. Y esa siempre ha sido una espada de Damocles y es grave.
Yo creo que cuando uno está demasiado pendiente de si tiene tanta audiencia, eso distorsiona. A mí me parece, y yo lo tengo por principio, y tal vez porque tengo vocación de profesora, que uno siempre tiene que pensar primero en el público, así sea 1 o 100 o 1000 o millones. Obviamente pasar de tener millones de televidentes a que a usted le digan que 1000 personas lo vieron y esos altos, uno dice, con la misma Gilla en estos días le dije, no, es que 1000 personas lo reprodujeron. Me dijo, ¿qué? Claro, se supone que en redes eso es una buena cifra de un día para otro. Nosotros venimos de un mundo donde la audiencia eran millones de televidentes. Pero lo más importante, Gilla, yo creo es que la gente tiene que entender que la responsabilidad es a la audiencia, al público. No es así mismo. Hay un tema del ego de cada persona, los youtubers, los influencers. Ahora hay influencers de todo, de comida, de joyas, de talla, de los influencers de los gordos, de los flacos, de los anoréxicos. Eso ha cambiado realmente el mundo y uno tiene que adaptarse, pero también como periodista tiene que ser responsable frente a la audiencia y no darle todo lo que quiera. Yo le dije un día a una periodista en el portal donde trabajaba, ¿por qué más bien no hacemos que lo que nosotros escribimos y lo que investigamos se vuelva tendencia y no que estar copiando lo que es noticia porque es tendencia? Creemos la noticia y eso funciona, a mí me ha funcionado. Ahí pasa algo que es muy curioso y uno no sabe qué fue primero, si el huevo o la gallina, porque realmente el mundo ha cambiado muy en torno a las redes sociales y las redes sociales también cambian en torno al mundo. ¿Qué hacer ahí? Porque políticamente hablando, usted que ha estado también detrás de la política, detrás de la estrategia política, ¿qué ha cambiado en las comunicaciones y cómo influyen en el mundo político? Totalmente. Tenemos el caso, vamos a mirar un caso en Estados Unidos. ¿Cómo gana el presidente Obama? Usando las redes. Es el primer político en el mundo que hace una campaña utilizando Internet y gana, a pesar de ser un presidente con muchas menos posibilidades que cualquier blanco en Estados Unidos, porque es negro y su esposa también, y Obama gana, y yo he estado en conferencias sobre el análisis que hacen de lo que fue ese manejo, que fue muy interesante, y tenemos otro estilo de personas, digamos, ese es el buen Internet, el bien utilizado, o el que da resultados, porque a él le dio resultados e hizo 2 buenos gobiernos. Tenemos el caso de nuestro presidente, el presidente Petro, y lo mismo Claudia López, ella y él dedicados a gobernar a través de las redes. Eso me parece equivocado, me parece que es peligroso. Y además, generalmente uno tiene una persona que escribe en las redes, no personalmente. Aquí pareciera, sobre todo en el caso del presidente Petro, es que él mismo escribe. Y hay una cosa que yo les digo por la experiencia que tengo manejando temas de comunicaciones con estrategia, sí señora, es que uno tiene que pararlos y decirle, no, un momentico. Cuando hace uno un discurso y revisa un discurso con un presidente, por ejemplo, para una locución, uno dice, presidente, esto no por tal. ¿Pero por qué? Por tal cosa. Esto no lo diga, esto no se hace. Cuando es la persona la que está escribiendo, es como cuando uno es una persona reactiva y le dicen algo y contesta feo. Es su esencia. Y después de que ya lo dijo la palabra dicha, la flecha disparada y la bala disparada, eso no se echa para atrás. Entonces, es una situación reactiva. Estaba viendo en estos días una pelea que tiene con una periodista muy famosa y se agarran y se insultan y él le dijo que era la última vez que le contestaba y a la media hora vuelta le estaba contestando. Es peligroso y yo creo que sobre todo los líderes, no solamente políticos, también económicos, un presidente de una gran empresa o de una multinacional no puede estar contestando ni a siquiera a sus clientes o a sus usuarios a través de las redes. Eso me parece terriblemente peligroso porque es una cosa que se hace sin filtro. Y entonces, después de que hace eso, ya no puede decir nada. Es el caso, por ejemplo, de los niños desaparecidos en la selva. Él sale, escribió en Twitter y dice que ya aparecieron. Y a los pocos minutos, horas, no sé, no me acuerdo, tiene que retractarse. Entonces, es mejor no pedir permiso que pedir disculpas. Pero eso le pasa todo el tiempo a la gente que está dedicada a las redes. ¿A quién? ¿Usted qué le recomendaría al presidente Petro en esos términos? ¿Usted le recomendaría al presidente Petro que le diera el manejo de sus redes a alguien más, o que fuera menos reactivo, o que fuera menos
crítico, que fuera menos a peleas. No sé, yo creo que es difícil. Hay personas, a ver, las personas no cambian, dicha. Yo creo que en la medida en que la gente envejece, los defectos se acentúan. Y yo creo que para alguien tan terco es difícil convencerlo de que debe hacer algo que no va a dejar de hacer. Yo creo que él tiene ese gran defecto, es una persona que no reconoce sus errores. Si llegara interiormente a reconocerlos, no los rectifica. Entonces, él no va a hacer nada de eso. Y yo creo que la persona que esté ahí, pues perdería el tiempo, porque no creo que le hiciera caso. Yo por experiencia digo, las personas entre más inteligentes y más astutas son, más se dejan ayudar. Eso es típico, alguien brillante se deja ayudar. Usted era asesora del presidente Pastrana y del presidente Gaviria. ¿Cuál de los dos se dejaba más? Ninguno. No, los dos. El presidente Pastrana tiene la ventaja de que es un hombre de televisión, es un hombre de medios, pero Andrés Pastrana tiene una cualidad y es que él escucha. Yo me acuerdo cuando el tema de la fumigación de los cultivos, la aspersión de cultivos en Putumayo, me llamó y estábamos reunidos con la gente de la policía de antinarcóticos, incluso con los pilotos de los aviones que iban a hacer la aspersión. Y entonces ellos daban una fecha y yo les dije, no, hagamos la aspersión el 28 de diciembre. ¿Por qué? Le dije, presidente, porque acuérdese lo que era en el noticiero, el 28 es una fecha ahí como nada que nada, todo el mundo en vacaciones, hagámoslo el 28 y todos alegando, y Andrés dijo, el presidente Pastrana dijo, hagámosle caso a ese, él me dice bazooka, yo creo que sí tiene la razón. Él escuchaba mucho y además era muy fácil manejarlo, porque él tiene muy buena imagen, muy buen discurso, pero el presidente Gaviria tiene una cualidad. Él me decía, la que sabe de esto es usted, hágale. Entonces yo le decía, venga, el discurso, yo me sentaba con él, la primera locución, y le decía, presidente, míreme, entonces que usted está hablando plano. ¿Cómo es plano? ¿En serio? Sí. Y se dejaba ayudar, y confiaba mucho en las cosas de la comunicación. Es un hombre que vive completamente informado, muy pendiente de eso, y es una persona que responde rápido. Es un poquito huraño, pero también se dejaba ayudar. Y lo que yo digo, las personas entre más inteligentes son, más se dejan ayudar. En cuanto a la imagen, en cuanto al discurso, y son poco tercos. Yo trabajé también en el gobierno del presidente Uribe, y el presidente Uribe no necesita que le ayuden. Él es un comunicador nato. Yo hice varios eventos con él, recuerdo en el estadio en Medellín, un tema de jóvenes en acción, y esto lleno de muchachos, los puso a hacer la ola, los puso a bailar, claro, estábamos en un programa en directo con Giovanni Celis y Giovanni me hacía, y yo, presidente, venga para acá, porque él salía y estaba, pues, lo que decimos alambrado, y era impresionante la capacidad de convocatoria con estos muchachos, cómo conectó, preguntándole, ¿quiénes de aquí son madres? Y eso se paraban una cantidad de muchachitas y les hablaba, había una persona discapacitada y él se bajó, fue todo un conflicto con todos los equipos, pero el presidente Uribe, digamos, es terco, muy terco, es muy llevado a su parecer, pero es un hombre que tiene un sentido de la comunicación innato y tiene actos de comunicación. El día que hay un atentado y él, a cambio de salir corriendo en un carro blindado, se baja y empuja el carro en campaña. Sí. Esos son actos importantes de comunicación en un político. No estoy diciendo si el uno es mejor o peor, porque políticamente no hablo de eso, sino de la capacidad que tiene. E indudablemente, Rodrigo Parto escribió una columna que él siempre me decía, ¿por qué te acuerdas tanto de esa columna sobre la capacidad de comunicación de Uribe? Fue un análisis, además semiológico, absolutamente grandioso, de cómo él comunicaba, tanto en campaña como en la presidencia. Creo que como expresidente no le ha ido bien. Y ha caído también en el tema de responderle. Yo creo que no hay nada mejor que quedarse callado. El valor del silencio es de oro. Pero ahí es donde volvemos al tema de las redes sociales. ¿Cómo quedarnos callados cuando hay un mare magnum hablando de cosas que uno sabe que se puede defender? Yo no digo, Gilla, que no hay que responder, es cómo se responde, cómo hay que responder. Acuérdate que siempre los papás le decían a uno, respire antes de contestar, porque uno cuando quiere matar a alguien porque le dijo algo feo,
respire profundo y uno tiene que pensar. El problema es cuando reaccionan automáticamente, de lado y lado, porque uno lo ve. Yo veo, por ejemplo, Daniel Coronel, todas sus apreciaciones sobre el presidente Uribe cargadas de odio, y entonces las respuestas del presidente Uribe, entonces los que lo apoyan, los que no, es hacer respuestas inteligentes, de esas que sienten doctrina, como dicen los juristas, que uno diga, ¿ustedes vieron lo que escribió fulano? La respuesta, y además que yo sí creo, como decía Lao Tse, el gran filósofo chino, que la posición blanda es la que gana, siempre. Y La posición blanda es blanda la que gana, es sí. Él dice eso y lo explica. Puedo contradecir. Voy a contradecir, pero solamente para que la entrevistada es usted y usted es la que sabe. El asunto es que lo que estamos viendo hoy en día, o es mi análisis y lo que yo he leído, es que el mundo está polarizado. Por eso no hay términos medios, no existen. Pero no se trata de términos medios, se trata de la calma que dan las posiciones. Blando no quiere ser blandito como un tasado de babas, no. Okay. Lao Tse dice, históricamente dice, y pone ejemplo, dice, la China fue un país constantemente invadido por sus vecinos. La China no entra en guerra. ¿O la has visto? ¿Cómo está? Ahí. Es el dueño del mundo. Y la China, viene el imperio del Genghis Khan y le dice, venga para acá. Viene el imperio de los mongoles, venga para acá. Y después, pues ellos invaden el Tíbet. Es una nación que se expande, la más grande del mundo, con el mayor número de habitantes. Y la posición de la China siempre ha sido esa, no es confrontación. Dos, hay otro ejemplo que no recuerdo, pero el segundo es uno que me parece absolutamente cierto. Dice, a ver, ¿cuál es el elemento más poderoso de la Tierra? El agua, el fuego, el agua. No hay nada que tenga más poder que el agua, absolutamente nada. Cuando el agua llega, un tsunami, un tornado, arrasa. Y dice, pero ¿qué cualidad tiene el agua, Arquímedes? Que es maleable, que dice, cuando usted mete la mano, el agua cede. Sí. Pero dice eso, entonces dice, porque es mansa, porque es blanda. Pero a la hora de tener que confrontar, entonces si uno mantiene una actitud conciliadora, Mahatma Gandhi, son el presidente Mojica. Esas actitudes, de verdad, Mandela, que yo tuve el privilegio de verlo en Naciones Unidas, de escucharlo, cuando hace el famoso partido de Invictus. Entonces, son posiciones, la gente dice, blando como si fuera tonto. No, yo sí creo que esas actitudes de esas personas que contestan cosas inteligentes, pero si te engarzas en una pelea, pierden los dos. Es mejor si le contesta con sabiduría. Sería bueno que tuviera alguien que se lo escribiera, que lo conociera. Es muy importante conocer a los personajes. Yo no puedo escribir un discurso sobre alguien que no conozco, porque voy a decir cosas que, sí, como yo, Beatles, no, es que a usted le gustan los Rolling Stones. A ver, usted no me conoce. ¿O no? No puedo escribir sobre alguien que no conozco. Por ejemplo, en el caso de Laura Sarabia, que dicen que la persona va a ser canal y que más lo conocen, pero ella está muy ocupada y seguramente podría ser una buena consejera, porque lo que ella dice después de la marcha es muy sensato, y lo mismo el ministro del Interior, pero el presidente sale y dice otra cosa, que la marcha era de la clase dominante, que él iba a responder con la marcha del 1 de mayo, y ellos dos salieron con unas posiciones sensatas, blandas, y todo el mundo tuvo que ver con esas dos posiciones, sobre todo la de ella. Pero no sirvió para nada porque en últimas el presidente es el que tiene la última palabra. Pero las cosas quedan, Yeya. Yo creo que no es que no, uno piensa, yo no, pues no soy cristiana, pero pienso que no hay nada más sabio que la palabra de Cristo. Y Jesucristo es uno de los grandes persuadores de la historia, con el elemento más sencillo, el amor. Y gana batallas y parte el mundo en dos. Entonces yo sigo pensando que sí, yo pues no puedo decir que soy la más sensata ni nada más, porque a veces me exalto, pero trato cada vez más de estar serena y de no responder de manera reactiva. Ahí volvemos a nuestra discusión del principio, Daisy, y es que las redes sociales y los nuevos medios de comunicación tienen a la opinión pública
polarizada y los medios están polarizados. Eso era algo que no se veía antes, a pesar de que estaban los medios liberales o los medios conservadores, siempre había como un esfuerzo por lograr un equilibrio. Los medios de comunicación en este momento están tomando partido y eso se debe no solamente a la situación no solamente a las redes sociales, voy a poner las redes sociales primero y después la situación del país, porque la situación del país amerita esta toma de posición. Yo estoy totalmente en contra de la toma de posición. Yo recuerdo con mi maestro Álvaro Gómez, yo estaba muy joven en el siglo y hice un artículo y él me llamó, siempre me llamaba a comentarme, a decirme, a corregirme y me dijo, Daisy, ¿usted cree que tal vez eso lo dije en la entrevista pasada, pero es algo que a mí me marcó. ¿Usted cree que a los lectores del siglo les importa su opinión? Y yo, ¡oh! No. Entonces, ¿por qué opina? ¿Opine dónde? Me dijo, el artículo está lleno de adjetivos. Usted no tiene por qué opinar. Opine cuando sea editorialista, informe. Eso se perdió, porque hoy uno ve a los periodistas, yo pues que he sido periodista de televisión toda mi vida, en las presentaciones, en las intros y en las despedidas en cámara, toman partido. Sí, pero ese partido ni siquiera se toma utilizando adjetivos. No. Es la manera como se informa, es desde qué punto se informa. No, yo pongo el ejemplo de adjetivos es porque él me decía que no opinara, más allá de que usara o no usara adjetivos, pero y cuando uno trabaja en una agencia internacional, lo primero que le quitan. Entonces, el tema es que es impresionante, porque son posiciones absolutamente sesgadas del medio. Entonces uno sabe que determinados medios anti, pro, contra, eso me parece muy peligroso porque la gente no tiene por qué estar informada con base en lo que una persona cree, siente o predica. El tema es que cada vez la gente usa menos los medios o va menos a los medios tradicionales y la gente usa Internet, porque en Internet hay miles de opciones. Claro, ese es el tema. Cuando es que ya ha pasado, hemos cruzado un camino muy largo, el tema existe, las redes sociales existen, no podemos vivir sin ellas, habrá manera de regularlas, pero muy medianamente. Aquí hay alguien que está ganando y es la opinión pública, porque la opinión pública está teniendo la posibilidad de expresarse a través de las redes sociales sin necesidad de llamar a un medio de comunicación o al director de un medio porque era su amigo y lo dejaron hablar o lo dejaron tener una columna, no sé qué. En este momento, todo el mundo está opinando y están opinando las comunidades. Como decía usted, los adictos a estar en dieta, las personas que les gustan las armas, los que les gustan las guitarras o los Rolling Stones, eso es Beatles. Una realidad, los Rolling Stones o los Beatles, porque eso es lo que polariza. Entonces, ¿usted es de los Beatles o de los Rolling Stones? ¿Usted es liberal o conservador? ¿Usted es de derecha? Eso es un tema con el que vamos a tener que aprender a vivir. ¿Usted cómo ve la posibilidad de regular eso? Porque yo hice una conferencia sobre ese tema, es un tema muy complejo y sí ha habido pues esfuerzos de regular, de que al menos hay algunas normas. Por ejemplo, en YouTube hay unas normas, y lo sabemos quienes hemos trabajado en medios digitales, que YouTube no sanciona. A mí llegan a mis periodistas, directora, es que imagínese que nos sancionaron una semana y no podemos publicar en YouTube. ¿Pero por qué? Porque hicimos tal cosa, porque fulano de tal mencionó una marca, porque utilizamos un video que tenía derechos restringidos. Eso es bueno. Facebook también, por ejemplo, las vulgaridades, los insultos. Hay algunas redes que tienen... Se autorregulan. Sí, pero por ejemplo, lo que era Twitter o X, Instagram, TikTok, pues ahí hay mucha tela donde cortar, que son los que son más difíciles. Pero la autorregulación que tiene, por ejemplo, YouTube es muy fuerte. Nosotros duramos un buen tiempo hasta que YouTube admite que haya publicidad en nuestro espacio, historia vivida. Y mi hijo, que es el productor y sabe mucho de normas, yo le digo, mira esta foto. No se puede. Contaba a alguien que estaba haciendo una transmisión y atrás pasó un carro con una música, qué sé yo, Jesse Uribe. Y el carro se paró atrás y el periodista estaba ahí y le pusieron una multa o algo porque había sacado una canción sin permiso.
Entonces, eso pues está bien, pero en general las redes sociales son peligrosas. Obviamente yo no digo que no las uso, pues obvio que sí, contesto y miro y pongo likes y hago comentarios, pero yo creo que no hay que dejarse llevar por el afán de opinar y la gente opina cosas absolutamente absurdas. Yo veo unas cosas que digo, pero la gente es muy ignorante. Y nadie lo replica, no hay nadie que le diga, no hay un Argos como era el corrector de estilo del Espectador. Es que no es posible, Eso. porque tenemos también todo un tema de, y no hay manera de regularse eso tampoco. Estamos en el mundo de las noticias falsas y en el mundo de destrozar personas a través de noticias falsas que a través de bots o de seguidores reales se replican por segundo y terminan acabando con una persona. Eso existía antes de otra manera, eso lo podemos como comparar con algún momento de la historia en donde pasó. Yo creo que hay muchas historias, tanto en Colombia como en el mundo. Vamos a mirar el caso de Michael Jackson. Yo he dictado mucho legislación de medios en las universidades y a mí me parece que uno de los temas críticos y dolorosos fue lo que pasó entre la prensa y Michael Jackson cuando lo acusan de pederasta. Parece que Michael Jackson lo que era un hombre asexuado, más que gay, más que nada, era un hombre asexuado con muchos problemas psicológicos por cuenta del maltrato de su padre a él y a sus hermanos. Y la prensa lo condena y hay un niño que dice que él lo violó. Al cabo del tiempo el muchacho crece y da un testimonio y dice, eso es falso, él nunca me hizo nada. Mis papás me convencieron para sacarle dinero y yo pongo ese ejemplo y lo tengo completamente documentado. Y son medios internacionales, no estamos hablando de una emisora de aquí de un pueblo, no, son todos los medios de agencias, incluido Colombia. Entonces, eso es un buen ejemplo de cómo se puede acabar con una persona. Claro, él era demasiado talentoso como para que acabáramos con él. Pero yo creo que todos los medios dijimos y lo condenamos, ¿sí? Sí. Que él era un depredador de niños. Bueno, y en Colombia hay muchísimos casos. Hubis Hasbun, que sí, señor, esa historia contémosla porque es una historia impresionante. Cuando matan a Galán, el director del DAS, hoy un hombre subyúdice, que es el general Maza Márquez, que terminó vinculado con el cartel de Cali, demostrado el cartel de Medellín, y además él es uno de los instigadores del asesinato de Galán. Y él sale y da unas declaraciones, nosotros todos los periodistas lo creímos, obviamente, da unas declaraciones en las que dice que fulano de tal y que lo tienen y lo lleva hasta el colmo de todo. Al final resulta que todo es mentira, pero todos absolutamente, entonces, ¿cómo no creerle a una fuente? Entonces se acaba con una persona. En este caso es un funcionario público de alto rango como era el director del Departamento Administrativo de Seguridad. Y fue miserable lo que hicieron y lo que los medios reprodujimos. También cuando llevan en una maleta diplomática una cinta con coca a Londres, acusan a un funcionario de la embajada de ser el responsable. Y todos los medios reproducen eso como cierto. Y al final es inocente. Hay infinidad de casos donde los periodistas que dicen, es que yo creo que fulano es un ampón. Ese no es un criterio para descalificar a alguien. Y hay infinidades de casos donde los periodistas se han ensañado contra una figura pública. Generalmente es contra personas públicas. También puede ser contra cualquier persona del común, pero los medios de comunicación tenemos un poder absurdo. Pero no solo los periodistas. Y me parece que las redes sociales también están siendo utilizadas por los políticos para hacer sus campañas de campaña sucia, ¿cómo se le llama? Noticias negras, campaña negra. Eso es más peligroso que todo y yo creo que lo más peligroso de las redes sociales son esas campañas en donde se corre livianamente la línea de la moral, como lo vimos en algún momento en la campaña política pasada. Sí, eso sí es cierto. Yo creo que el peligro es que eso está a la mano de todo el mundo, porque los medios de comunicación lo manejan los dueños, los periodistas, pero aquí cualquiera que tenga un celular y tenga datos, pues puede decir lo que quiera, o irse a un café a internet, o préstame su celular y decir lo que quiera. Entonces yo creo que el problema con las redes sociales es que no tienen control, son desmedidas y no solamente por los medios de comunicación, es también por el común de la gente no se mide
y las calumnias. Además que hay un dicho que dice, no hay nada que corra más rápido que la calumnia y nada más creíble que la calumnia. Y que de una mentira repetida no sé cuántas Todo es verdad. veces se convierte en verdad. Eso lo decía mi amigo Poncho. Pero es cierto, la gente de tanto decirlo, dice, no, pero es que eso es verdad porque lo dijeron los medios. Y yo muchas veces digo, a ver, no, yo me acuerdo una vez, una tía dijo, no, pero es que era simpaticísima, es simpaticísima, dice, mi tía Sara dice, no, pero es que eso no es verdad porque Pacheco no lo ha dicho. Pacheco era el gran presentador de la historia de la televisión colombiana. Sí, expliquémosle a nuestra audiencia joven quién era Pacheco. Sí, Pacheco era, digamos, sí, el Don Francisco, que ese sí lo deben haber visto porque ese es internacional, y era el presentador número 1, y entonces lo que decía Pacheco era verdad. Entonces, como decían, si usted se casó y no salió foto en el tiempo, fue que no se casó. Ese tipo de cosas, porque los medios siempre han tenido un gran poder, pero tuvieron, ya no. No, sí, yo creo que, por ejemplo, el periódico New York Times es el periódico con el mayor número de seguidores en redes y en sus portales. Es el monstruo número 1 y el periódico pues sigue circulando físicamente, pero el periódico como tal, esos medios no han desaparecido. Le Monde, el Times de Londres, la revista Time, pues yo creo que siguen siendo medios que se han transformado a lo digital, pero siguen siendo medios con una concepción tradicional. Dice, usted también ha sido profesora de universidad y además maestra en las salas de redacción de una cantidad de periodistas que hoy son famosísimos. ¿Qué es lo más importante que debemos inculcarle a los jóvenes? Que es, aparte de decir la verdad, pues hemos estado hablando un montón sobre la verdad. ¿Qué les inculcamos? ¿Cómo les enseñamos a construir un mundo mejor a través de las comunicaciones que en este momento es como una lluvia de información por todo lado? Sí, digamos que yo creo que lo más importante es la ética y la responsabilidad, el buen juicio. Uno siempre sabe, eso es como cuando uno va a hacer algo malo y se mira al espejo y dice, mejor no lo hago. Uno siempre sabe. Sí. Uno no tiene que esperar a que el papá o la mamá o el profesor le diga eso. Y yo siempre trato de enseñarles a mis alumnos responsabilidad. Hicimos un ejercicio en la Sabana cuando estaba legislación sobre un dramatizado que se llamaba La Baby Sister, que yo decía empezando que no es la Baby Sister, sino la Baby Sitter. Entonces un día llegué y mi hijo estaba viéndolo con la empleada y la niñera y había una niña diciendo que su papá era no sé qué y el hermano, ay, cállate. Y mi hijo me dice, uy, no, dice, esa niña me cae gorda porque es una zapa. Y yo digo, ¿qué es lo que están viendo? Yo me puse a ver si les dije terminantemente prohibido, Juan Carlos ni Daniel pueden ver esto. Y al día siguiente en clase les dije, ¿ustedes están viendo esto? Sí. Vamos a hacer un ejercicio sobre eso porque sé que algunos de ustedes terminarán siendo libretistas y es cierto. Yo tengo directores, presentadores, presentadoras, toda clase de personajes que han pasado por mis manos, tanto en medios, como dice ella, o en las universidades. Y entonces hicimos un gran ejercicio sobre la responsabilidad. Entonces los dividí, a mí me tocó un curso grandísimo, porque César Mauricio Velázquez me dijo, esperaron unos alumnos para estar en tu clase. Le decía, ¿cómo me vas a poner 65 alumnos? Entonces era difícil de manejar un grupo tan grande. Yo los dividí entre comisión de televisión, cuando todavía tenía funciones punitivas, los libretistas, los comerciales de Caracol, etcétera. Cada uno a los padres de familia y yo era la ministra de comunicaciones, o sea, la que tenía la última palabra. Fue muy interesante ver cómo, por ejemplo, los que hacían de libretistas defendían el programa, pero enloquecidos. Y los comerciales. Qué buen ejercicio. Los comerciales, esto eran aliados. Claro. Los padres de familia, la comisión de televisión, yo callada. Yo estuve todo el tiempo viéndolos. Hubo un momento en que los padres de familia, hay una periodista que casi se pega con el que representaba a los libretistas. Pero los libretistas, mejor dicho, estaban convencidos porque les importaba el rating. Claro. Estaba el director de la novela. Lo hicimos muy en vivo. Y al final, la conclusión fue, ¿dónde está la responsabilidad? Y yo les dije, sé que muchos de ustedes terminarán dirigiendo, escribiendo, incluso actuando. Entonces quiero que el día de mañana, cuando hagan esa tarea, se acuerden de este ejercicio.
Uno tiene una responsabilidad con la audiencia. Uno no puede dejar que un niño de 12 años, como mi hijo, considere que la que tiene la razón no es la niña, sino el hermanito. Y me acuerdo que me dijo, yo le dije, pero mi amor, ¿cómo así? Yo entendí obviamente el tema, le dije, ¿cómo así? El señor se novia con la nani de los niños y a la mamá, que es una señora que hace un programa de televisión, la meten en una casa de locos. Sí, pero es que esa niña es una zapa. Le dije, mi amor, es que eso está mal. ¿A ti te parecería bien que tu papá me metiera en una casa de locos y se noviara con tu niñera? No, ma, eso está mal. Le dije, ¿cuál es la diferencia? Entonces dije, uno tiene que medir las consecuencias en todos los campos de la comunicación, y no es solo el periodismo, es lo que se dice, lo que se escribe, esos programas, esas cantidades de series que hacen sobre el narcotráfico. Cuando uno viaja, la crítica o lo que le preguntan sobre Colombia es lo que ven. Un día el cuñado de mi hijo me dice, es un alemán, y me dice que si eso del narcos lo está viviendo Colombia en ese momento. Le dije, no, esos son años 80. Y me dice, Cali Cartel. Y yo le dije, eso no existe más. Él creía, eso fue hace unos años, que esa era la realidad actual de Colombia. La Virgen de los Sicarios, Rosario Tijeras, El Capo, El Patrón del Mal, Narcos, la historia de Virginia Vallejo. Eso es lo que le estamos vendiendo al mundo. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Yo creo que eso amerita otro programa y otra conversación larga. Daisy, yo le voy a hacer una última pregunta porque nos estamos pasando del tiempo, pero como siempre, una conversación con usted no puede terminar así como en punta. Yo quiero preguntarle, ya hacerle un cuestionamiento como mujer, como mamá, como ciudadana de Colombia. ¿Usted cree que este país está listo para tener una mujer presidente? ¿O siempre lo estuvo y sencillamente a mí el feminismo no me gusta porque es como un gueto donde las mujeres se sienten inferiores frente a los hombres. Yo creo que el país está listo para tener el presidente que quiera, el presidente que elija. Probablemente quienes votaron por el actual gobierno se equivocaron y no lo reconozcan, pero lo importante es que si hay una mujer que se siente capaz de meterse a manejar semejante potro, sí, porque es que esto no es fácil, pues que lo haga y que gane. Yo le vi una entrevista a Oprah Winfrey con Michelle Obama, que son íntimas amigas, y al final le dice, sé que no quieres que te pregunte esto, ¿quieres ser presidente? Y dijo, no, el político en mi casa es fulano. Entonces, que la mujer que lo haga lo tenga claro, qué es lo que quiere, que se siente capaz, y no sea solo por el ego, porque es que a veces los políticos trabajan con el ego. Pero yo creo que Colombia tiene que estar lista para tener una presidenta mujer. Yo no sé si ya tuvimos una alcaldesa gay, ha habido varios alcaldes y gobernadores que también son homosexuales. Yo creo que Colombia ha madurado, pero en algunas cosas está muy estancado. Y yo creo que, yo lo digo como mujer, a las mujeres, el mundo lo han manejado los hombres. Cuando estaba terminando el milenio pasado, le preguntaron a Gavito, a García Márquez, ¿qué espera para el siglo XXI? Dijo que el mundo lo manejen las mujeres. No sé si lo harán mejor, solo sé que lo harán distinto. Y eso es cierto. No sé si lo haremos mejor, pero hay que darle oportunidad a las mujeres, a la que sea, a la que le guste a la gente y a la que convenza más a través de plantear plataformas, programas que realmente sean buenos. Me preocupa que estamos tan polarizados, tan llenos de odios y de rabias, que eso es grave en la política, pero yo creo que sí, que el mundo lo manejemos las mujeres. Como dijo Gabo, no sé si será mejor, solo sé que será distinto. Será distinto, sin duda. Bueno, llegamos al final de Mujeres a Carta Cabal. Damos las gracias a Daisy Cañón por habernos regalado otra vez otro poco de su tiempo. Doy las gracias también a Quique Sánchez, que está acá detrás de nuestras voces, de los micrófonos, tratando de dejarnos bonitas con las luces. Muchas gracias, buenas noches. Dios los bendiga. Y así llegamos al final de otro episodio emocionante de Mujeres a Carta Cabal. El poder de las mujeres cabal, valientes y visionarias.